Pues muchísimas gracias a Margarita López Medrano y a Ignacio Escribano y a todo el equipo de Foro de Foros por permitirnos, por invitarnos y por permitirnos pasar una velada con todos vosotros. Para los que no nos conocéis, seguro que algunas de las caras que habéis visto en los emprendedores en la invitación ya algunos os suena, pero bueno, para los que no nos conocéis, yo soy el director de Endeavor en España. Somos una organización que apoya a emprendedores de alto impacto, que son, que son aquellos que lideran empresas de mucho crecimiento, empresas que tienen un gran impacto y aquellos que nosotros consideramos que son referentes dentro del ecosistema de emprendimiento y son referentes para otros emprendedores, ¿no? Y hoy, pues la verdad es que tenemos la suerte de contar con 4 fenómenos, con Juan, con David, con Rubén y con Pablo, que van a compartir sus experiencias liderando organizaciones en entornos de alta incertidumbre, ¿no? Yo creo que en los últimos 12 meses la palabra incertidumbre es una palabra que hemos oído casi tanto como la palabra COVID. Es uno de esos elementos que ha cobrado protagonismo porque no sabemos qué va a pasar realmente, porque llevamos aprendiendo durante los últimos 12 meses muchas veces a golpetazos, pero la realidad es que incertidumbre es el día a día de los emprendedores, ¿no? Yo creo que sencillamente han cambiado las circunstancias, pero desde mi punto de vista, yo creo que para casi todos vosotros la incertidumbre está ahí igual que estaba antes y seguirá estando, solo que son cosas diferentes, ¿no? Entonces, para la audiencia, lo que vamos a hacer hoy es vamos a tener una conversación, tenemos algunas preguntas preparadas para Juan, Pablo, David y Rubén. Estaremos hablando aproximadamente hasta las 8 y luego a las 8 pararemos y lo abriremos para que nos hagáis preguntas. Entonces, si vais teniendo ya alguna pregunta que se os vaya ocurriendo según escuchéis hablar a estos fenómenos, pues nos la mandáis por el chat y luego se la iremos redirigiendo, a partir de las 8 se la redirigiremos a cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo creo que ya me habéis escuchado hablar todo lo que me teníais que escuchar hablar. Los interesantes son ellos. Entonces, os quiero dar las gracias, Juan, Pablo, David y Rubén, por estar aquí, por compartir esta tarde con todos nosotros y con la audiencia de Foro de Foros. Y lo que os voy a pedir para aquellos que no os conozcan o que no hayan tenido tiempo de mirar un poquito más, de un poquito de investigación, es, oye, que contéis muy rápidamente quiénes sois, qué hace vuestra empresa, sin entrar tampoco en mucho detalle, y luego ya empezamos, si queréis, con algunas preguntitas sobre cómo gestionar, ¿no?, empresas en periodos de alta incertidumbre. Así que si queréis, como yo veo en mi pantalla, os veo en orden, pues os puedo ir diciendo a cada uno para que hagáis una breve introducción de cada uno de vosotros y empezamos por Juan, que es el que tengo más arriba en la pantalla. Pues nada, muchas gracias, Antonio. Pues nada, pues yo soy Juan Desmond, soy farmacéutico, hijo de farmacéutico, nieto de farmacéutico, bisnieto de farmacéutico, casado con una hija farmacéutica, nieta de farmacéutica, bisnieta de farmacéutica, así que pues me dedico a vender, soy la farmacia más grande a día de hoy en España que vende online todo el mercado español. Ofrecemos tanto productos de parafarmacia como medicamentos que no requieren receta de forma segura. Nosotros nacimos en el año 2015. Estaba yo solito, yo monté solito la web, empecé a aprender a programar, SEO, describir todos los productos, hice las fotos de mis primeros 800 productos y a día de hoy, 2021, principios de 2021, pues somos unos 270 personas, tenemos unas 40.000 referencias y bueno, cerramos el año pasado con 52 millones de facturación y bueno, y crecí. Y este año de incertidumbre, lógicamente, a nosotros, este sector y todo lo que decimos en salud, pues hemos crecido un 160%. Y básicamente eso, nos dedicamos, os digo, al envío B2C a cliente final de productos de farmacia y para farmacia, y con muchas expectativas en el futuro de que el sector, que está muy tradicional, muy acomodado y muy fragmentado, se pueda unificar y pueda haber una pequeña evolución y una mejora de los servicios farmacéuticos en pos de nuestros pacientes. Básicamente eso es lo que hacemos nosotros. Ni más ni menos. Muchas gracias, Juan. Rubén. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar en este foro tan interesante. Soy Rubén Sánchez, CEO y cofundador de Beyond Price. Beyond Price es una plataforma tecnológica basada en inteligencia artificial
para decir el precio óptimo de venta al que tiene que vender cada hotel en cada momento. Para el gran reto que tienen los hoteles, ya no cada día, sino a cada hora. Vosotros sabéis que más o menos de media puede tener un hotel 15 a 20 habitaciones y tienen que vender para los próximos 360 días. Y en lo que dura esta sesión, los precios han podido cambiar porque el comportamiento de las personas es diferente del que busca un hotel a las 5 de la tarde, a las 7 o a las 9 ya necesitado, ¿no? Entonces, nosotros nos abastecemos de millones de datos de múltiples fuentes como Booking, Expedia, Trivago, etcétera, pero también fuentes de aéreas, la propia información del hotel, meteorología, eventos, y con toda esa data, una plataforma gigantesca de Big Data, nuestro algoritmo de inteligencia artificial le recomienda y publica automáticamente el precio para todos los tipos de habitación y para todos los canales de venta, ¿no? Entonces, es una plataforma tecnológica brutal. Nacimos en el 2013 y hemos crecido muy rápido en toda Latinoamérica y España. Y ahora ya estamos creciendo también por Europa, por el mejor DACH, Portugal e Israel. Contamos con 60 y tantas personas, con una base sólida en Salamanca, donde tenemos el equipo técnico, y luego Madrid, Barcelona y el resto de ciudades de Latinoamérica. Bueno, acabamos, antes de la pandemia cerramos una ronda y la verdad es que ahora pues tengo mucho que contar porque la situación de los hoteles es crítica, pero bueno, lo estamos llevando con optimismo y seguro que saldremos reforzados. Muchas gracias, sí, sin duda, momento de alta incertidumbre para Beyond Price. Pues pasamos, si queréis, a Pablo, que además tiene muchas cosas en común, o que hace algo totalmente diferente, pero tiene muchas cosas en común con Rubén. Sí, pues yo soy Pablo Rabanal, soy fundador de Reclamador. Somos una empresa de servicios legales digitales para personas, hasta la fecha centrados principalmente en reclamaciones de consumidores, en un modelo a éxito, principalmente frente a aerolíneas. De ahí el denominador común con Rubén en este año tan complicado por la parte de travel, y frente a entidades financieras. Hasta la fecha pues llevamos reclamados casi 180 millones de euros. En los casos que hemos resuelto tenemos un 95% de éxito, pero nuestra visión va mucho más allá de las reclamaciones, y lo que creemos es que los servicios legales son especialmente anacrónicos. Dentro hay muchos sectores que son anacrónicos, ¿no? Pero el sector de la abogacía lo es especialmente, y se van a acabar consumiendo de manera digital, con reclamador o sin reclamador. Y entonces estamos complementando lo que hacíamos en reclamaciones con una propuesta de servicios legales tradicionales, gestión de herencias, divorcios, ley de segunda oportunidad, etcétera, para personas, y estamos al inicio de esta nueva aventura. Volviendo a emprender otra vez, casi, ¿no? Sí, empezando de cero casi. Exacto. Bueno, y David, ¿nos cuentas tú un poquito la historia tuya de Glamping? Genial. Bueno, gracias a todos y gracias por la invitación. Glamping Hub es un portal de alojamientos singulares en naturaleza, como casas, árboles, tiendas safari, caravanas, iglús a nivel mundial. Es realmente un ecosistema de no solo alojamientos, yo diría más allá que alojamientos, experiencias únicas e inolvidables. Los clientes vienen a nuestro portal porque quieren un tipo de experiencia de estancia que se salga de lo normal, de lo que han hecho hasta ahora, y que sea inolvidable y se quede grabado en su conciencia. Y ese era un poco el espíritu inicial que me hizo crear esta web. Comenzamos en el año 2013 aproximadamente y conseguimos pues inicialmente convencer a unos cuantos alojamientos que eran los que nos parecían a nosotros más alucinantes a nivel mundial que entraran en nuestra web. Y poco a poco pues fuimos entendiendo lo que significaba tener un marketplace global, ¿no? Porque aunque estamos en Sevilla, pues el 98%, 99% de nuestra facturación sucede en países fuera de España. Y tener un marketplace global es muy complejo, ha sido una aventura muy interesante porque hemos aprendido una barbaridad, hemos crecido bastante y hemos conseguido también inversores muy interesantes como los fundadores de Trivago, directivos de Booking, de Google,
los fundadores del grupo Last Minute, etc. Y bueno, el 94% de nuestra facturación sucede en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Y ha sido interesante todo lo que ha pasado en la pandemia. No quiero desvelar mucho porque entraremos, pero verdaderamente es un sector que dentro de Travel está bastante en auge por eso del contacto con la naturaleza y la experiencia de libertad, de libertad física, ¿no? que ahora están añoradas. Genial, muchas gracias. Pues me había jurado a mí mismo que la primera pregunta no iba a ser cómo os ha afectado el COVID. Entonces voy a intentar cumplir con esa promesa. Y os quería preguntar, al final vosotros en vuestro día a día vivís gestionando riesgo, teniendo en un entorno de incertidumbre, y quería preguntaros qué herramientas tenéis en vuestro día a día para la gestión tanto de riesgo como incertidumbre. ¿Cómo tomáis decisiones y cómo sabéis si las decisiones que tomáis van en la dirección correcta o cuándo decidís que hay que corregir? Un poquito que nos habléis de esas herramientas que tenéis. Y no sé si alguien se lanza, y si no, hago como la profe y le digo a alguien. Venga, mira, David se va a lanzar. Venga, sí. No sé muy bien cómo va a acabar, pero... a ver, nosotros, pues evidentemente, en la fase inicial de montar una empresa, por lo menos para mí, tienes que tener en cuenta tantas cosas y es tan inabordable, ¿no? Porque no llegas a todo lo que te gustaría llegar. Por lo menos para mí, los 2 o 3 primeros años es con la lengua afuera todo el tiempo. Entonces, pensar en las macro circunstancias que te puedan afectar es un lujo, ¿no? Y es un lujo que nosotros hemos adquirido hace relativamente poco. En el caso en concreto de la pandemia, sí que nosotros nos informamos con mucha frecuencia, mantenemos reuniones estratégicas y intercambiamos información. Y ahí dentro de eso, pues hacemos mucho scenario planning, ¿no? Que además fue una de mis clases favoritas del MBA que hice en San Francisco. Oye, worst case scenario, fat tail, best case scenario, todos los escenarios posibles y luego nos situamos. Pues yo creo que este es más probable, esto no sé qué. Y si afecta, ¿cómo sería? Y luego lo que hacemos es intentar, mucho es aplicar sentido común, verbalizar cómo puede ser nuestro universo y nuestro ecosistema cambiando las circunstancias y contraargumentar el uno del otro para ver si tiene sentido o no. Aparte, por supuesto, guiarse de cómo se están posicionando los distintos players en el sector. Nosotros en concreto en esta lo llevamos viendo pues por lo menos 2 o 3 meses, nos reunimos todas las semanas diciendo esto qué va a significar aquí y para nuestro sector. Y aún así, no te puedo decir que sirviera para mucho, porque es que era tan alucinante que no era tan fácil prepararse, ¿no? Y entonces teníamos una persona que además acertó de pleno, que dijo, esto va a ser el worst case scenario desde el principio, va a cerrar todo, desastre, lo vio clarísimo, ¿no? Y nos convenció bastante desde ese punto de vista, pero también era difícil saber cuál era el timing, pero teníamos más o menos preparado qué había que hacer en esas circunstancias, ¿no? Así que bueno, creo que es un trabajo continuo, es un trabajo también muy atractivo y que yo creo que conviene además tener gente diversa de tu equipo, que no necesariamente sean todos directivos, sino que tengan sentido común, que les interese, que tengan imaginación y que te aporten un punto de vista distinto. Sí. Bueno. Yo además es que yo creo que el tema de la incertidumbre es que es inherente prácticamente a emprender, y en una situación encima así es todavía hay mucha más incertidumbre. Yo creo que lo estabas diciendo, hay un tema muchas veces que hay 2 palabras muy peyorativas que son intuición muchas veces que tal, o improvisar, que muchas veces se toma como un aspecto peyorativo, pero improvisar muchas veces es una virtud. Tener la capacidad de improvisar de buena manera y tomando buenas decisiones es una virtud. Y muchas veces dicen, no, estás improvisando, pero es que claro, que muchas veces no te queda otra que improvisar. Y cuando hay incertidumbre, pues muchas veces tienes que improvisar. Y las herramientas, muchas veces las herramientas las llevas dentro y no sabes que están. No son herramientas técnicas ni nada. Muchas veces hay un tema de confianza y de tomar una decisión.
porque muchas veces puedes hacer esta decisión o aquella y a lo mejor ninguna es la acertada, pero como hagas la de en medio, esa seguro que no es la buena. Y a lo mejor te equivocas en las dos que tenías, pero seguro que tienes más probabilidades que si al final coges una decisión o tomas una herramienta que realmente no estás convencido ni es ni chicha ni limona, como dicen en mi pueblo, ¿sabes? Entonces yo creo que la herramienta es muchas veces esa palabra que a veces suena mal, que es esa intuición, ese saber gestionar de forma intuitiva la situación de incertidumbre. ¿Cómo sabes si la decisión que tomaste o cuándo lo midas? No, pero a posteriori, ¿no? O sea, ¿cómo mides pues, si realmente tomaste la decisión adecuada o no? No, claro, luego hay un PowerMail de puta madre que a final de mes que me dice si la decisión que tomé fue buena o fue mala. Y luego hay un consejo que me dice si soy tonto o soy listo. Básicamente. Entonces, bueno, luego todo se puede medir, obviamente. Y lo que te puede, estas herramientas que luego te permiten, el Power BI, etcétera, estas herramientas que luego me permiten visualizar todos estos paneles, me permiten también emprender para en el siguiente momento de incertidumbre improvisar de manera adecuada. O sea, al final a improvisar tiene que ser también un aprendizaje. Hay algo que hay dentro de ti inherente que te tienes que gestionar. Y esto es parte de emprender y de emprendedurismo. O sea, que es saber gestionar y sobre todo tomar una decisión. Sin duda, ¿no? Yo creo que es fundamental que en el momento de incertidumbre tengas un equipo que esté acostumbrado a poder gestionar momentos de incertidumbre y que no sea una persona que se acojone con cualquier cambio brusco. Nosotros nacimos en el 2012, aunque el primer producto lo lanzamos en el 2013, entonces ya nacimos en otra crisis financiera y lo tienes en el ADN, ¿no? Entonces, nosotros también hacemos algo similar de lo que comentaba David, de establecer 3 escenarios y gestionar el más óptimo, pero lo más complicado de este escenario es que no sabes cuándo va a finalizar, ¿no? Porque si tú gestionas una crisis y más o menos tienes controlado cuáles son los hitos y aproximadamente cuándo llega, pues lo puedes gestionar. Pero si estás en una crisis que te afecta a tu sector de lleno y no sabes cuándo será el siguiente hito, pues ahí es donde se produce la cuestión. Entonces, hay que estar muy coordinados, hay que gestionar, hay que plantear hipótesis, gestionar con esos escenarios y si esa hipótesis no se da, muy rápidamente sentarse y replantear cuál sería el siguiente hito o hipótesis, teniendo claro en la cabeza que tienes que ser ágil, pero esto es una carrera de fondo y por lo tanto que nadie se venga abajo. Y la gestión de las emociones es vital en este momento. Sí, yo estoy bastante en línea con lo que habéis comentado los tres. O sea, la incertidumbre efectivamente parece algo inherente a emprender. Ahora ya que se caiga el mundo, que los aviones dejen de volar, que cierren los hoteles, que nos tengamos que quedar en casa. En mi caso, que los juzgados no abran porque, bueno, no solo por la pandemia, luego porque nieva y luego porque no sé qué, ¿no? Bueno, pues al final yo creo que hay una realidad que manda, que es la caja. Y ese es el primer foco de la organización. Nosotros llegamos a caer en ingresos al 18% de lo que veníamos haciendo. Entonces, pues pensando mucho en el business as usual, en cómo lo tenemos montado, en cómo optimizarlo, con un ojo en la normativa laboral también para tener mucha flexibilidad y luego cambiando prioridades. Yo creo muchísimo en la intuición también. Y la realidad es que planes que a lo mejor estaban en segundo o tercer escalón en enero, pues a partir de marzo empezaron a estar los primeros, ¿no? Y lo bueno que tiene ser empresas digitales es que realmente puedes lanzar y puedes probar con muy poquito. Yo diría, hablo un poco de memoria, pero yo diría que este año es el año que más productos y servicios hemos lanzado y que más cosas nuevas hemos hecho. También por un foco de la organización bueno, pues hay que evolucionar y hay que acelerar cosas malas que ha traído el COVID, pues evidentemente la caída de sectores como el travel y demás. Cosas buenas, la digitalización masiva a la que se está acostumbrando todo el mundo, ¿no? Pues empezar a poner foco en esa oportunidad también y sacar el lado bueno y, por supuesto, tener en cuenta a los equipos y escuchar a cada uno de los especialistas. Muchísima comunicación. Hay una cosa que ha comentado Rubén, que es el tema de la gestión de las emociones, que para mí es súper clave, además de que me apasiona. Yo tengo, como Juan tiene familia de farmacéuticos, yo tengo familia de psicólogos. Entonces, me apasiona mucho el tema de la psicología, me viene muy bien. Pero el tema de la gestión de las emociones es muy difícil porque, no sé si lo compartís, pero cuando estás en el desfiladero, que yo he estado unas cuantas veces, no mirar al precipicio,
pues es que es una tentación mirar al precipicio, ¿no? Y sin embargo, por ahí se te va la energía totalmente y es muy difícil. Yo alguna vez lo he contado y lo cuento como si tuvieras la home de Netflix y tu home de Netflix es cómo perder 2 millones de euros en 20 días, solo y fracasado, empezar de nuevo, no sé qué, y así todas películas de terror sobre tu vida y tu compañía y la clave, porque el pensamiento se te pasa, no darle a play y verte la película entera. Si ves la película entera en la cabeza, pierdes toda tu energía. Pero ser capaz de decir, vale, todo eso está ahí, pero yo no le voy a dar a play porque ahora mi energía la necesito para tomar la decisión que me acerque dentro de la casa y lejos del desfiladero, ¿no? Y eso es muy difícil y una destreza que hay que ir cultivando, ¿no? También eso que has comentado es fundamental. Es fundamental, digo, y yo creo que es sano. El que podamos haber estado en algún momento al borde del desfiladero y de saber tomar una decisión en ese momento, a mí me ha hecho mucho que pensar y lo he aplicado, no en el día a día, pero sí de forma recurrente en la compañía. Es decir, es bueno analizar, sentarte un día y decir, vale, ¿qué harías si te queda caja para un mes? ¿Cuáles serían las decisiones que tienes que hacer? Y eso es fundamental para tener una compañía con músculo y quitar grasa, para centrarte en realmente importante y tomar decisiones realmente sin pensar en frío, ¿no? Y yo creo que eso que tenemos mucho las startups, las grandes corporates, les puede costar y les puede pasar factura en situaciones como estas. Bueno, la verdad es que yo creo que acabáis de dar una clase maestra, ¿no? sobre distintas herramientas y la verdad yo creo que era, o sea, por eso quería empezar con esta pregunta, porque creo que con vuestros ejemplos ya sin haber entrado, que sepáis que es la siguiente pregunta, en qué pasó el año pasado, pero bueno, sin haber entrado en eso todavía, yo creo que ya le habéis dado a la audiencia una idea de lo que es, de la cantidad de situaciones diversas y de subidas y bajadas con las que os encontráis a diario, ¿no? Pero bueno, como todavía estamos en 2021 y de hecho hace un año aproximadamente sería la primera vez que muchos de nosotros, o de vosotros en concreto, estabais pensando, oye, ¿y esto que hemos oído de China y que ya está en Italia, esto nos va a afectar o no nos va a afectar? Pues me gustaría que nos contarais cada una de vuestras experiencias, oye, cómo os afectó al negocio y sobre todo, ¿no? Cómo reaccionasteis. Y una de las cosas que me encanta de teneros a vosotros cuatro es que os ha afectado de maneras muy diferentes a cada uno de vosotros el COVID, y no solo eso, sino que habéis tomado decisiones muy diferentes, ¿no? Entonces yo creo que va a ser súper interesante escuchar esas historias. Iba a pedirle a David que empezara por un sencillo motivo, y es que David, yo creo que su historia empieza en el 2019, si nos la quiere contar, ¿no? De subidas y bajadas, y a lo mejor si nos cuentas un poquito cómo llegaste tú al mes de febrero y qué te encontraste en el mes de febrero. Joder, para ser una persona que no me gusta mucho las montañas rusas, ya me mareaba. Joder, he pasado unas cuantas. Pues mira, efectivamente, Antonio lo conoce bien porque hubo un cúmulo de circunstancias en el 2019 que nos afectaron muy negativamente. Una es un cambio de Google que fue más agresivo en el sector en el que estoy, poniendo más anuncios y suprimiendo nuestra posición orgánica. Eso, pues una empresa que llevaba experimentando unos crecimientos del 90-100% año sobre año de crecimiento SEO, todo invirtiendo con nuestro equipo, y de pronto llega Google y dice, qué bonito, me voy a quedar yo ahora con este pastel. Pues fue un palo y muy difícil darle la vuelta a eso, ¿no? Porque has creado la compañía basado en una hipótesis y nos costó reaccionar. Entonces empezamos a intentar darle la vuelta a la situación, pero estábamos un poco atrapados porque los números eran negativos por primera vez, es decir, crecimientos incluso negativos, no mucho, pero un poco, y bastante estancados, intentando ver cómo le damos la vuelta a eso, siendo un gran desafío. Y la caja bajando. Entonces tienes que invertir en una nueva
iniciativa, tiene que funcionar a la primera prácticamente, porque si vas bajando y no funciona lo que has pensado, pues no sé cuántas balas quedan, pero pocas. Y en todo eso teníamos básicamente un préstamo blando asegurado, entre comillas, por un organismo público que nos habéis dicho, ok, había repasado nuestro expediente y oye, queda nada, el dinero lo tenemos, pero tal. Y de pronto hay un cambio de gobierno, hay un cambio de administración, no, esto va a tardar un poquito más, nuestros números así, y entonces diciendo, oye, pues sin ese dinero, ¿qué hacemos? O sea, ¿nos podemos ir realmente a levantar ronda en esta situación? Es muy difícil, porque es que tenemos los números, eso, en valle y total. Y entonces, de pronto, las semanas que nos tienen que dar el cheque, porque estábamos ya con mucho nerviosismo, nos dicen, sí, no te preocupes, el dinero viene, tal. Entonces, no es que estábamos en silencio, sino que todo el tiempo nos decían, el dinero está, no te preocupes, el dinero viene, el dinero está, el dinero viene, el dinero viene. Y en eso nos reúnen, bueno, nos citan en una cafetería, que siempre eso, si os citan alguna vez en una cafetería, os recomiendo que no acudáis. Ya era, digo, oye, ¿y por qué no en la oficina? No, en una cafetería de una esquina tal, y digo, ¿pero qué va a pasar? Allí hablamos. Y nos dicen, no hay dinero. ¿Dónde hubo? Pero, oye, pero no habíamos quedado para que nos dierais el cheque, no habíais mirado todo el expediente, no estaba... Sí, pero han cambiado las prioridades y ahora no hay dinero. Eran casi 3 millones. De pronto, de 3 millones a 0 y los números así. Es que era una situación, bueno, ese día heavy metal. Entonces, y eso fue noviembre del 19 y ahí Antonio pues vino a ayudarnos a nuestra oficina. Es cierto que la solución que habíamos pensado empezaba a dar algunos signos de recuperación, pero era como, mira, esto, ¿ves esto? Pues esto en el futuro puede ser esto. Y como ya, pero ahora mismo es esto, ¿no? Y entonces tuvimos que levantar una ronda in extremis, no, lo siguiente, vamos, de hecho, las posibilidades que nos daba todo el mundo eran muy bajas. Y empezaron a tirar un poco los números y íbamos levantando dinero con tickets de 70.000, 75.000, 100.000. Yo conozco a alguien que a lo mejor 50.000. Así, pero entraba un hilito de aire y un hilito de aire y un hilito de aire y los números iban subiendo y milagrosamente, porque no sé cómo, levantamos 1 millón en 2 meses, además con la Navidad por medio. Pero bueno, todo dolorosísimo, por supuesto, tuvimos que hacer un ERE parcial, o sea, y en realidad está diciendo a la gente que entre para financiar un ERE primero, mientras que los números están en recuperación. O sea, no sé cómo lo hicimos, pero bueno, lo conseguimos y empezamos a crecer y nos pusimos creciendo un 50% año sobre año. Así hasta el 12 de marzo. Y cuando, o sea, de diciembre hasta marzo lo que estoy contando, ¿no? O sea, 2 meses y 2 meses y medio. Y cuando dices, ay, 50% año sobre año y tenemos un poquito de caja y podemos respirar y de pronto, ¡pum! Y se cae todo, otra vez. Como no puede ser. O sea, de nuevo, otro proceso, ahora ERTE en vez de ERE. Y la poquita caja que quedaba, que era un milagro, pues hay que protegerla como sea. Estamos muertos. Y luego, además, moralmente yo recuerdo levantarme, que me costaba levantarme de la cama, ¿eh? O sea, tardaba un ratito. Me ponía el despertador muy temprano y decía, venga, David, 1 hora para levantarte de la cama. Ánimo, venga, tal. Y ahora me levantaba y decía, venga, vamos, sí, se puede, venga, tal, ánimo. Entonces decía, vale, ¿podemos aguantar realmente 2 crisis tan galopantes en tan poquísimo tiempo? Y la verdad es que no había una respuesta clara, ¿no? Pero de pronto se empezó a recuperar el turismo de naturaleza antes que nada. Y los americanos, que es donde tenemos nuestro principal mercado, se tiraron a la naturaleza a nivel brutal y de pronto, estamos facturando no como el año pasado, pero un 50% menos. Es algo, hay algo de facturación. Realmente la gente que está trabajando la podemos pagar casi con lo que va ingresando y no le hacemos daño tanto a la caja. Y otra semana, menos 25%, menos 20%, menos 5%, menos más 10, más 15, más 25, más 50, más 70.
más 200% año sobre año. Y eso pasó otra vez en 6 semanas, 7 semanas. Y de pronto, llamando a todo el mundo, ok, venga, todo el mundo vuelve, ahora podemos levantar una ronda de financiación, ¿no? Y entonces, muerte y resurrección otra vez en 6 o 7 semanas, ¿no? Y eso es porque la gente quería confinarse en vuestros alojamientos, claro. Total. Y de pronto se convierte en el foco este sector y bueno, una buena aventura para aprender muchísimo de situaciones de, joder, no sé lo que va a pasar mañana, ¿no? Qué bueno, gracias por compartir tu experiencia, David. ¿Quién se anima? Venga, Rubén, ¿quieres ir tú? Venga, bueno, yo también estoy en el sector turístico, ¿no? Puesto que todos mis clientes son hoteles, entonces me veo muy reflejado en lo que dice David. Nosotros, afortunadamente, habíamos acabado de cerrar una ronda en la que había ido los fotógrafos actuales y Adara, ¿no? Entonces, bueno, nos pillaba con caja, pero evidentemente, bueno, lo primero que hicimos fue hablar y afortunadamente que pertenecemos a redes como Endeavor o tenemos fondos que tienen mucha visión, pues como Cafán, donde está gente muy potente, Adara, ¿no? Y lo primero que hicimos fue, oye, vamos a hablar con cuantos más mejor para intentar dimensionar, aunque nadie tiene la respuesta, pero dimensionar de cuánto va a ser esto. Si va a pasar como se pensaba, después de verano ya va a volver, verano del 2020, o realmente no, ¿no? Entonces, bueno, pues el feedback que obtuvimos, muchos de ellos era que efectivamente esto iba a ser una carrera de largo. Estábamos hablando de 18 o 20 y tantos meses y por lo tanto pues nos pusimos a trabajar en escenarios muy pesimistas. Sabíamos que el sector se iba a dar la leche, pero no tanto. Al final, el año pasado el sector hotelero se ha desplomado un 70%, ¿no? 70-80%. Y nosotros nos movimos entre el escenario bajo y el intermedio. Del entorno logramos levantar, o sea, facturar entre un 50 y un 60%, que no estaba mal para la leche que estaba dando el sector, sobre todo aprovechándonos de aquellos destinos que iban levantando poco a poco. Oye, pues Andorra, el de invierno, el Caribe, cuando los americanos le daban un poco de salida. En Israel, que también estamos, pues, etcétera, ¿no? Y nos íbamos acomodando y los que iban cayendo, pues iban pagando. Y llegamos a... Lo primero que hicimos fue establecer un plan a medio y largo plazo y pactarlo con los inversores, que para nosotros son fundamentales en la unión y la visión del proyecto. Luego trasladarlos al equipo y luego proteger los clientes actuales, ayudándoles a seguirle dando tecnología en algunos casos e incluso en muchos de ellos bajarle muchísimo la facturación y firmando contratos a largo plazo, ¿no? De tal manera que sobre todo conectábamos y es momento de conectar con las personas, ¿no? Que es fundamental con los clientes para mantener una buena base y cuando esto crece. Y sobre todo, pues, invertir a saco en producto, porque lo que sí estoy convencido es que la gente cuando empiece a notar seguridad va a viajar como loca, ¿no? Y va a despegar mucho más rápido, yo creo que de lo que nos pensamos cuando las vacunas puedan generar inmunidad, que se habla de julio, vamos a ver, ojalá, ¿no? Y que podamos levantar. Y la verdad es que, bueno, pues estamos satisfechos de cómo lo hemos gestionado versus nuestra industria. Qué bueno, o sea, acercamiento con cliente, ¿no? E inversión en producto para prepararse para salir fuertes, ¿no? Qué bueno, que al final lo que es interesante es que veremos 4 estrategias muy, muy diferentes, ¿no? Si quieres seguimos con Pablo, que también está una parte de su negocio está muy ligada al sector turístico también, aunque bueno, pues ya nos vas a contar tú, ¿no? Cómo has aprovechado para también darle la vuelta un poco al negocio. Sí, pues a ver, nosotros partíamos de... A ver, la particularidad de Reclamador es que al trabajar a éxito, pues tiene un problema de working capital recurrente, ¿no? Que es el timing de juzgados. Estamos en 2 años y medio, 3, ¿no? De cobro por caso. Entonces, esto normalmente es malas noticias, pero nos pilló en una posición relativamente buena. Por un lado, cerramos una operación de financiación de litigios de más de 3 millones de euros con Arcano en diciembre, que nos daba bastante tranquilidad y bastante aire.
Y claro, por otro lado, cuando se cae el sector de aerolíneas, que es el que se monetiza más rápido, donde teníamos toda la prioridad de captación y de marketing, pues nos pilla con 17 millones de euros en honorarios por cobrar en juzgados a lo largo de los 2-3 próximos años, ¿no? Entonces, en este caso, pues guiños del destino, pues es un poco lo que nos dio tranquilidad, pero claro, por otro lado nos tocaba una parte absolutamente estratégica, una pata estratégica de lo que es la facturación y de lo que es la captación. Entonces hicimos varias cosas. La primera, pues ponernos a reclamar y a ofrecer a los clientes toda la parte de reembolso de billetes, porque bueno, para los que no los conozcáis, la normativa lo que dice es que si te cancelan un vuelo, pues el que te den un bono, el famoso voucher, ¿no? O que tú puedas recobrar ese dinero es opción tuya. Y realmente pues han hecho lo que les ha dado la gana, ¿no? Pues voucher, nadie respondía en atención al cliente. Bueno, pues un poco lo de siempre, pero exacerbado, ¿no? Por el contexto. Eso tuvo cierta atracción. Y luego lo que hicimos fue un enfoque a nivel de dimensión operativa de lo que necesitamos. Nos apalancamos en toda la normativa de ERTES y demás para optimizar caja y en las posibilidades de financiación que se dieron a través de los bancos avalados por el ICO, que fueron muchas y a nosotros personalmente pues nos funcionaron bastante bien. Y luego a nivel de foco del equipo de dirección, pues a ver, aerolíneas, reclamaciones a aerolíneas y entidades financieras y ayuntamientos incluso nos funcionaban muy bien. Y siempre teníamos esa idea del bufete digital para consumidores y del decir que nadie ha hecho esto en abogacía, salvo que sean casos hiperautomatizables, ¿no? Y nosotros creemos que se puede hacer en todo tipo de servicios. Entonces fue el toque de atención definitivo para decir, nos ponemos la pila ya y vamos a esa creación de empresa de servicios legales digitales donde no eres un marketplace que deriva a un tercero, sino das un servicio legal de la A a la Z. Y nada, pues aprovechamos para sacar más servicios también de reclamaciones, sacamos IRPH, sacamos tarjeta revolving y hemos empezado con la parte de servicios no coyunturales, sí, o no oportunísticos, si queremos decirlo así, lanzando un piloto de gestión de herencias. Entonces, una parte de la organización monetizando lo que está ahí bloqueado o pendiente en juzgados y la otra con foco en innovación, en lanzamiento de servicio y en ponernos la pila. Entonces, en ese sentido nos ha liberado bastante de tiempo el que haya pasado todo esto y nos ha dado bastante visión y foco estratégico. Qué interesante, ¿no? Que básicamente os ha acelerado el roadmap de producto, os lo ha acelerado por pura necesidad. Nos lo ha acelerado por necesidad, pero es que ha acelerado el roadmap desde el lado de la demanda también, porque el que tú hablaras con un abogado antes de una herencia por una videollamada, pues en enero era una quimera, ¿no? O era una cosa rarísima y ahora es, pues no sé, eso Zooms familiares con mi abuela de 95 años, ¿sabes? En el chat que le ha ayudado a su nieto y tal, pero no sé, está acelerando una transformación digital de un sector, tanto desde el lado de la oferta como del de la demanda, y me parecen excelentes noticias. Que hay un componente que interesante, ¿no? Que hay un componente que no solo es cómo os ayuda a vosotros a evolucionar, sino que las propias necesidades de consumidores, de usuarios están cambiando y a vosotros, ya no, independientemente del efecto de pandemia, de cierre, de cancelación de vuelos y cierre de hoteles, etcétera, sí. Las personas esperan cosas diferentes ahora de las que esperaban hace un año, ¿verdad? Claro, esperan no tener que desplazarse, esperan facilidad, usan mucho más el ordenador y bueno, la pandemia es algo coyuntural que durará 6 meses, un año y medio más lo que dure, pero este cambio, esta transformación digital, este cambio de hábitos por parte por parte del consumidor ha venido claramente para quedarse y es un hábito, ¿no? Pues lo vemos incluso en este tipo de, digamos, reuniones desplazarme a reuniones, estoy seguro que cuando todo se normalice, pues se reducirá un 50 a un 70% tranquilamente, porque nos estamos acostumbrando al telecontacto, ¿no? Claro. Solo te desplazarás a aquellas que puedas volar para luego reclamar si es necesario, ¿no? Exactamente. Oye, pues muchas gracias, Pablo. Juan, quedas tú. En tu caso, el impacto de la pandemia pues fue un poco diferente, ¿no? Porque al final estás enviando medicamentos a gente a sus casas. Pues como os podéis imaginar, como se puede imaginar la audiencia, el impacto fue muy diferente, pero no por eso menos estresante y menos transformador en vuestra empresa. Cuéntanos cómo fueron los meses de marzo y abril el año pasado.
Bueno, yo justo venía de estar contigo en febrero, a mitad de febrero, y recuerdo perfectamente el 12 de marzo, que estaba con Julio, con un compañero, con nuestro CMO, y le dije, Julio, tráete la PlayStation, que creo que vamos a echar muchas horas aquí a partir de ahora. Y efectivamente, no nos equivocamos mucho, reunimos a toda la gente del almacén y les dijimos, chicos, ya lo veíamos venir, digo, aquí va a pasar, ya al día siguiente ya lo vimos, dice, esto va a ser un boom porque se va a meter todo el mundo en casa y vamos a tener una demanda. A nosotros lo que más nos preocupó en aquel momento era la mayor preocupación que teníamos porque teníamos mucha información ya de Italia, porque muchos proveedores, pues los grandes laboratorios, Bayer, Pfizer, Novartis ya tenían, en Italia ya estaba pasando eso, estaban preocupados por el tema de conseguir proveer, ¿vale? Entonces nosotros lo primero que hicimos ese mismo día fue decir, oye, hay que empezar a pedir como si no hubiera un mañana, ¿vale? Entonces, bueno, pues nosotros lo primero que hicimos fue pedir a todos los proveedores todo lo que pudimos para poder seguir abastecernos. Luego al final no hubo tal problema de abastecimiento, pero fue la primera cosa como que nos dio reacción. Y lo siguiente fue que nosotros íbamos incorporando durante, pues yo qué sé, casi 3 semanas seguidas. Empezamos a abrir, pues nosotros teníamos 2 turnos, ¿vale? Pues empezamos a abrir las 24 horas del día en 5 turnos, porque también fines de semana también trabajábamos, íbamos incorporando 10 personas diarias a trabajar al día. Claro, nosotros ya veníamos creciendo ese año, en enero y febrero, un 110 comparado con el año anterior, pero claro, ahí nosotros, pues yo qué sé, es que no te voy a decir un número, pero 500, 600% comparado con el año anterior. Claro, era un disparate, era ingestionable. Entonces, nuestra primera medida, claro, nos asustamos porque al principio dijimos, venga, vamos a intentar, pero era ingobernable. Nosotros teníamos 2 almacenes de 3.000 metros, pues tuvimos que alquilar 4 almacenes más para conseguir poner la mercancía que teníamos. No dábamos abasto a poder abastecer a toda la gente que nos pedía. Nuestra acción intuitiva, quizás luego errónea, porque luego contaré un efecto que sucedió, era subir los precios. Claro, eso dijimos, vale, vamos a subir los precios para que se pida menos. Eso nos genera un efecto que nunca nos había generado, que nosotros siempre nos hemos destacado por intentar vender al precio más óptimo posible para el cliente. Nos empezó a generar muchísimas críticas por decir que estábamos vendiendo más caro, pero claro, no, fue intuitivamente una manera también de decir, oye, vamos a parar esto, que es que no podemos dar servicio a la web. Yo no podía decirle a la gente que no podía ya servir más. Y estábamos totalmente colapsados a nivel de operaciones. Piensa que entraban 10 personas, pero que no tenían ni idea. Nosotros tenemos un sistema de gestión de almacén que tampoco es súper intuitivo, ¿vale? Que está muy rudimentario. Entonces, claro, hubo momentos de muchísimo bloqueo, de mucho agobio, porque sobre todo, pues, a lo mejor teníamos que entregar 20.000 paquetes que estaban todavía aquí, que no habían salido y que la gente estaba esperando en su casa. Es verdad que luego también hubo por parte de la gente mucha comprensión, obviamente, también que es verdad que de agradecer y esto, pero que los momentos eran muy estresantes. Yo no podía dormir por la noche por la sensación de que nunca había tenido que gestionar tantos paquetes de tanta gente y que no podía entregar. Menos mal que Pablo no se enteró y no me reclamó nada, porque si no me hubieran dado para el pelo. Pero es verdad que fue una situación súper jodida y luego el equipo que teníamos interno y la gente que vino se lo tomó súper personal de que esto había que sacarlo, y también nosotros, también desde el principio y sobre todo con el tema de las mascarillas, porque nosotros conseguimos desde el principio mascarillas, pero claro, con 27 intermediarios, ahí fue un tema brutal, porque a mí una mascarilla a lo mejor me costaba 10 euros la mascarilla y yo la vendía por 11, yo no quería ni ganarle dinero, yo quería que la gente tuviera, porque estábamos afectados realmente porque no sabíamos lo que pasaba. Y claro, esa sensación de decir que encima vendíamos las mascarillas para ganar dinero, y yo ya me ponía malo, porque hubo como mucha prensa de que los farmacéuticos vendían mascarillas, porque yo no sé si alguien lo hizo en su momento luego más tarde, pero al principio era una quimera conseguir mascarillas. De hecho, cuando las conseguimos, imagínate, pedimos 1 millón de mascarillas y aquí llegaron medio millón nada más. O sea, habían desaparecido por el camino, iban desapareciendo mientras que llegaban aquí 27 intermediarios y una locura. Hemos tenido muchísimo lío con eso. Pero fueron momentos duros. También te diré que momentos de muchísima experiencia, de también muy intensos de vivir, de todo el día al teléfono, de intentar solucionar, de trabajar, y sobre todo vi que la gente se volcó, lo que es la gente de aquí, de la empresa, se volcó para que todo saliera adelante, y fueron momentos complicados, pero también momentos bonitos de vivir, en el sentido de toda la incertidumbre, de estar todo el día activo, de tener que, ya te digo, improvisar muchas veces para que las cosas salieran de cualquier manera. Ya te digo que le robamos el trailer al DMRV porque no teníamos más almacén donde meter cosas, y tuvimos que guardar palets de ubicaciones dentro de un trailer, fuera de la nave. O sea, ya no sabíamos qué hacer. Entonces, bueno, pues fue un poco el disparate visto desde el otro lado. En nuestro sentido, una empresa que tenía una escala que nosotros teníamos pendiente de hacer un almacén que
que claro, nos sobrevino todo muy de golpe y lo gestionamos pues de la mejor manera posible, como creímos que era la manera más óptima, básicamente. ¿Y cómo hicisteis después para pasar de esa etapa de locura? En algún momento ya consigues pasar de poner esas tiritas momentáneas, ¿no?, a ya tener una cosa más establecida. ¿Cómo hacéis esa transición? Pues la cosa que nos preocupaba y el mayor problema que teníamos, como te comentaré, era el tema del almacén. Al final, estar en 7 almacenes diferentes, consolidando, imagínate, un señor me hace 5 productos diferentes, imagínate estar en 5 almacenes diferentes. Coge coche, era una locura. Entonces, la clave era conseguir un almacén lo suficientemente grande como para poder consolidar todo en el mismo almacén y poder trabajarlo ahí. Una vez que conseguimos hacer eso, ya todo se estabilizó bastante. Ya la gente que vino empezó a entender cómo funcionaba el sistema de gestión de almacén y ya era todo como más liviano, pero vamos, te estoy hablando que fueron un par de meses muy jorobados, muy jorobados. Oye, una cosa en la que habéis mencionado un poco de pasada todos, yo creo, ¿no? Tú has hablado, Juan, de que directamente os llevaste la PlayStation para echarle más horas ahí que la leche en la oficina. David ha dicho que por la mañana se tenía que poner el despertador 1 hora antes para ser capaz de levantarse de la depresión que tenía. No me gusta hablar mucho de por sí, entonces me cuesta. Yo creo que hay una cosa que hablamos muchas veces, ¿no? Es el emprendedor, sí, por supuesto, es esa figura un poco más pública, esa figura que tiene que ser el ejemplo y la inspiración para sus equipos, pero estos momentos de incertidumbre deben de tener un impacto tremendo en vosotros como personas, como seres humanos, ¿no? En vuestras emociones, ¿no? Hablábamos antes también de lo importante de la gestión de las emociones. ¿Cómo hacéis vosotros, no sé si para unir o separar la vida profesional de la personal, y cómo hacéis para sobrevivir a todas estas circunstancias que nos habéis contado? Yo personalmente creo que si me veo en cualquiera de esas 4, yo abandono, salto como las ratas, soy el primero que salta del barco, ¿no? Porque hay que estar hecho, o sea, hay que tener una fortaleza interna espectacular para hacerlo. ¿Cómo lidiáis vosotros con esto, con el elemento personal? Bueno, no es fácil, evidentemente. Yo casualmente tengo 3 hijos y compatibilizar no el estrés, sino la gestión de incertidumbre en momentos de crisis de una compañía y vida familiar no es fácil, pero al final yo creo que y además gestionando 2 continentes, que el horario no es que te acoples al horario español, ¿no? Entonces, suelo tener un horario evidentemente amplio, pero luego sí intento desconectar y centrarme y dedicar el tiempo que le dedico a la familia que sea pleno, o el tiempo que dedico al deporte, porque ahora con amigos lamentablemente poco, el deporte disfrutarlo y a optimizarlo. E intento que el sueño me cubra, me dé energías para tal, intento cuidarme la alimentación. El deporte es fundamental para mantener esa adrenalina constante y esa viveza psicológica y mental. Y luego muchísima comunicación con los equipos. Para mí es fundamental para mantener el equilibrio, pero no es fácil, evidentemente. No sé si tenéis alguna, Pablo, Juan o David. Yo te cuento, a mí emprender me cuesta hijos, básicamente. Vale, yo tengo 4, Rubén. ¿Vale? Mi hijo mayor tiene 5 años y medio. Yo cada vez que quiero emprender, mi mujer que a lo mejor me estará viendo y tal, si quiero, nada, pues ella al final es la base del equilibrio, o sea, ella es el contrapeso de que a mí no se me vaya el melón y me ponga, porque yo soy un poco cenutrio y yo cuando me pongo pum, 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 y ella es un poco la que me dice, oye, tío, ya para de trabajar o disfrutar con la familia, que luego también, que lo hago mucho porque al final esta posibilidad de... Porque a ella en el fondo no le apasiona que esté todo el día inventando cosas, haciendo tal, o sea, que esté tantísimo tiempo, que me levante tan pronto que ella quiere estar también conmigo y disfrutar de los niños y que disfrutemos de los niños. Entonces, ella es un poco el contrapeso que me da el equilibrio, lógicamente, para que todo esto funcione. Porque luego sin equilibrio mental y sin equilibrio personal, como tú dices, tomarte las cosas, y aparte he dicho una cosa que yo también digo mucho, que es tomarte las cosas, o sea, si haces deporte, pues disfrutar de ese momento, tal, olvidarte de lo otro, aislar las situaciones para al final que cada cosa tenga todo el sentido.
Pero bueno, es parte del día a día, compaginarlo todo y luego eso, disfrutar mucho y pasártelo bien, con lo que haces. Al final, si no estás disfrutando, trabajando, y disfrutar significa también pasar muy malos ratos, y saber valorarlos y aprender de ellos para que la próxima vez, lo que antes era un mal rato y una zona de incertidumbre, sea certidumbre y sea claridad, pues es un poco lo que te permite ese bienestar en el trabajo. Yo creo que que has dicho de disfrutar es fundamental. Muchas veces me pongo en la posición de, lamentablemente, ¿no? Pues algunos amigos que están en casa sin trabajo, digo, ostras, no me gustaría estar en esa situación, ¿eh? Ahí sí que yo creo que te tienes que comer la cabeza. Yo creo que somos unos afortunados de tener un proyecto, de ser un visionario, de luchar por la visión y de empujar a gente a lograrlo, y yo creo que eso motiva y pone, y eso al final yo creo que somos unos afortunados, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Yo estoy bastante en línea, la verdad. Yo me siento un privilegiado absoluto. O sea, es verdad que la incertidumbre pues tiene sus momentos de tensión y que la época es especialmente compleja, pero vamos, yo personalmente me recuerdo a mí mismo que he sido yo el que he elegido esto, ¿no? Y personalmente si hiciera otra cosa creo que me aburriría como una ostra. Entonces me va la intensidad tiene sus ups and downs, ¿no? Como todo. Pero si hay una cosa que tengo clara es que la libertad es un bien inagotable, y para mí hacer esto es un ejercicio de libertad. El día que me canse o que no me guste, pues me iré. No tiene pinta que me vaya a ningún lado porque me quedan años, pero en línea de lo que comentaban Juan y Rubén de disfrutar, esto es un privilegio, vamos, para mí es una maravilla. Me siento súper agradecido a la vida y súper contento por haberlo elegido, y pues, por supuesto que me lo trabajo y me lo curro, y es intenso, pero estoy ni más ni menos donde quiero estar, y así, esto que ha sido un discurso muchas veces, ha llegado un momento que se ha incorporado algo emocional, algo interno, y ya vivo el día a día así. Oye, que se cae el mundo, pues yo hago lo que esté en mi mano, pero mientras el mundo se cae, pues estoy haciendo lo que quiero, ¿no? Y así me tomo cada día. Sí, yo coincido también. Eso que ha dicho Pablo ahora me gusta mucho, ¿no? Que, oye, hacerte responsable de lo que puedes y no de lo que no puedes, que es jodido porque nosotros creo que por nuestro ADN y por lo que hacemos nos ponemos encima mucho y decir, joder, yo puedo, y hemos hecho cosas bastante épicas, y entonces, bueno, pues con esto también, ¿no? Pero también yo creo que hay que ponerle un límite a eso y ser un poco autoindulgente, en el sentido de que, bueno, no eres responsable de todo lo que pasa, y tú estás haciendo todo lo que puedes dentro de tus habilidades y tu conciencia, y el resultado es una mezcla de eso y de otras cosas, ¿no? Entonces, esa perspectiva para mí me ayuda. Y luego yo también intento meditar, ya sea formalmente, ¿sabes? Y pararme o ponerme atento a mis pensamientos, ¿no? Y decir, oye, ¿cuánto mis pensamientos, cómo está de negativo o cómo está de positivo, ¿no? E intentar cambiar, ponerle foco a lo positivo y a lo que me da energía, y no darle mucha cancha a lo negativo, o saber partir el ciclo, ¿no? De cuando estás ahí, y si esto, el ciclo de preocupación, ¿no? ¿Cómo haces eso? ¿Lo haces todo internamente o te apoyas también en gente de fuera? ¿Cómo cambias ese ciclo? Porque me resulta súper interesante eso que dices, ¿no? Ver la tendencia y decir, bueno, hay que subir, ¿no? Estamos en bajada, hay que subir. Sí, bueno, practico meditación desde hace muchos años. Esto de la familia de psicólogos. Y luego, pues efectivamente, o sea, le pongo foco, y además energéticamente, si te paras un segundo, el cuerpo, la mente te dice exactamente si te estás metiendo basura o no, ¿no? Si tus pensamientos, te estás en un ciclo de pensamientos positivos o negativos. Entonces intento ser muy realista conmigo mismo. Oye, me estoy metiendo preocupación y estoy con un ciclo de pum, 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 y entonces, sabiendo las consecuencias que tiene eso, pues me hago responsable un poco y digo, oye, le estoy dando caña a algo que va en mi contra y que además no puedo controlar, y normalmente es repetitivo, ni tampoco tiene utilidad, ¿no? No es que me ponga en una pizarra a hacer mi plan, sino esto, ¿no? Pues ahí intento ser consciente, y una vez que eres consciente es más fácil cambiarlo, ¿no?
Bueno, ya sabemos cómo el psicólogo lo resuelve, no le vamos a preguntar al farmacéutico cómo lo resuelve porque ya nos imaginamos la, la respuesta. ¿Queréis saber o qué? No, ya nos ha dicho que tu mujer te tiene en línea. Oye, habéis otra cosita que habéis mencionado un par de veces y me ha resultado, y me gustaría saber un poquito más en cómo lo hacéis, ¿no? Es, oye, después de toda situación de incertidumbre, después de tomar una decisión, hay un momento de evaluar si esa decisión fue buena o mala, evaluar el resultado y sobre todo aprender e incorporarlo para que en el futuro, no sé si no me vuelva a equivocar, eso probablemente es muy difícil, pero al menos haber incorporado ese aprendizaje y ser un mejor líder, ser un mejor CEO de la empresa. ¿Cómo hacéis vosotros? ¿Qué procedimientos o qué herramientas de nuevo tenéis para eso, para asegurar que hay un aprendizaje continuo ante estas situaciones en las que el resultado a priori es desconocido y bueno, pues os la estáis jugando un poquito, ¿no? Yo creo que la mejor herramienta es el consejo trimestral para nosotros. De tal manera que hace que tengas que presentar números y que contrastarlos con lo que preveías, el típico forecast. Y ahí pues nosotros aprovechamos también, no solamente por llevar al consejo, sino internamente hacer un ejercicio de autocrítica de, oye, un análisis de incluso post-mortem, ¿no? O de incluso algunos el pre-mortem, que ahora estamos intentando hacer, oye, vamos a ponernos al final de 2021, vamos a suponer esta hipótesis. ¿Qué hubiésemos hecho para no haber llegado aquí o haber superado tal? Entonces, para nosotros es fundamental el equipo directivo trimestralmente hacer un ejercicio de autocrítica y de, evidentemente, de aprendizaje, por supuesto, pero sobre todo el qué hubiésemos hecho para no tener un resultado, para no haber llegado a un resultado a futuro, ¿no? El análisis del pre-mortem famoso. ¿Alguien quiere rebatir o...? No, nosotros al final, a ver, sí, es muy sencillo. O sea, al final todo este tipo de experiencias de incertidumbre o del día a día o de todas estas herramientas, estos consejos que al final tal, es esa sensación de cuando vas por un sitio y dices, por aquí ya he pasado. Y ese es dices, por aquí ya he pasado. Y este camino se parece mucho a este camino que tomé antes. Y ese que estás dentro de tu zona de confort, y entonces tu zona de confort se va ampliando conforme pasan situaciones adversas, tu zona de confort se va ampliando. Y lo que antes era un drama, quizás ahora visto en perspectiva y viendo las posibles, que al final luego pasa igual la misma situación, no tiene solución, pero ya no se convierte en ese gran drama que quizás tenga solución y que pueda verlo desde otra perspectiva y tomar decisiones. Al final es lógicamente, tal cual, es un aprendizaje de posibles errores o posibles mejoras que puedas cometer, ¿vale? Y es que no hay más herramienta que el propio aprendizaje y la propia experiencia. Te pueden contar cómo conducir un coche muchas veces y leerte cómo se conduce y saberte las normas de tráfico, pero hasta que no te subes a un coche no entiendes cómo funciona un coche. Entonces hay que estar ahí y cuantas más experiencias vivas, pues yo creo que más posibilidades tienes luego de triunfar en situaciones adversas. La experiencia es un grado, ¿no? Sí, completamente. Yo sí, estoy bastante de acuerdo en la experiencia, la intuición, esa sensación de haber pasado por ahí, ¿no? Cuando estás a mitad de procesos, ¿no? Sobre todo cuando llevas muchos años en una organización y ya lo has visto. Pero vamos, hay una cosa que no fallan, que son los KPIs, ¿no? ¿Cómo sabes si te has equivocado si no te salen los KPIs? Dicho lo cual, también también hay una fase de curva de aprendizaje muy grande y eso para mí está siendo todo un ejercicio de aprendizaje, es aprender a ser paciente, ¿no? Ya que las cosas llevan tiempo, pero bueno, también he pasado por ahí, o sea que ahí estamos. Pero vamos, sí, nos guiamos mucho por KPIs y por lo que compartimos en comités de dirección. Ahora prácticamente el 95% de la empresa trabaja en remoto y a mí lo que me gusta de los comités de dirección en remoto y en general de Zoom es la capacidad o lo que nos obliga a todos a sintetizar, a ir al grano y a sacar conclusiones claras. Las reuniones me parecen mucho más ágiles y productivas. Qué bueno. Son las 8, entonces para la audiencia, os digo, de momento hay una pregunta, entonces voy a hacer una pregunta que tenía apuntada en el tintero porque me llama mucho, o sea,
me da tengo mucha ganas de preguntaros sobre el equipo en general, cómo gestionáis esta incertidumbre con el equipo, pero os animo a la audiencia a que vayáis mandando preguntas porque ahora es vuestro turno. De momento, que sepáis, simplemente, no sé si lo ve todo el mundo, pero hay solamente una y es para Rubén, así que Rubén te va a tocar una pregunta en breve de la audiencia. Quería preguntaros por eso. Al final hemos hablado mucho de la incertidumbre en decisiones que suenan un poco, pues, la empresa, las métricas, etcétera, la estrategia de la empresa. Hemos hablado de vosotros mismos, cómo os impacta y cómo tomáis decisiones, pero al final muchas de estas decisiones tienen, pues habéis hablado de que habéis tenido que hacer un ERE, un parcial, un ERTE, o Juan ha tenido que contratar a muchísima gente, Pablo has tenido que hacer que la gente se ponga a hacer cosas diferentes, ¿no? Al final siempre tienen impactos en las personas. ¿Cómo gestionáis en estos periodos de incertidumbre que la gente siga motivada, que la gente crea en vosotros, que la gente siga alineada con la misión y la visión que tenéis para la empresa, de manera que ellos lo den todo por el proyecto igual que lo dais vosotros? En nuestro caso, sobre todo, transparencia absoluta. De momentos de crisis, las decisiones que hemos tomado y periódicamente, pues, informar de cómo estamos, ¿no? Porque efectivamente, pues, nosotros también tenemos equipos en ERTE, sobre todo Customer Experience, y parte del equipo de ventas. Contactar con ellos, entenderles y de alguna manera, pues, que tengan vínculo con la empresa. Eso por una parte. Y luego, evidentemente, con la pandemia han cambiado también. El teletrabajo está haciendo que tengamos oportunidades, pero también riesgos. Y nosotros queremos ser valientes a la hora de apostar por el equipo y de tomar decisiones valientes, como evidentemente el teletrabajo, pero nosotros, por ejemplo, llevaron la decisión de trabaja desde y cuando, a la hora que quieras. Y ahora estamos evaluando la iniciativa de trabajar, sobre todo más para el equipo técnico, de 4 días a la semana. ¿Por qué? Porque, bueno, pues nosotros somos una compañía tecnológica y nos basamos principalmente del equipo técnico, de todos los equipos, pero el equipo técnico ahora mismo hay una oportunidad, un riesgo. Puedes contratar una persona de cualquier parte del mundo, puesto que antes, oye, pues si contratas una persona que está fuera del equipo, que se ve presencialmente y le costaría, pero ahora mismo ya es una más dentro de un equipo remoto y por lo tanto tu equipo se puede ser fichado por cualquier empresa y por lo tanto puede estar en riesgo. Entonces es el momento de darlo todo por el equipo y generar iniciativas que sean diferentes. Entonces nosotros apostamos por arriesgar, por apostar 100% al equipo, transparencia, nuevas iniciativas y con el equipo a muerte. Vamos, es la base del éxito. Yo tengo una pregunta para Rubén. ¿Que esta iniciativa de 4 días a la semana es solo para el equipo técnico o para todos? Y si es solo para el equipo técnico, el resto dice, joder... Vamos a ver, es una iniciativa en la que están haciendo del líder del equipo técnico y posiblemente la pongamos en práctica dentro del equipo técnico, informándolo al resto. Y el resto tiene unas connotaciones de horarios, de dar atención a tu cliente, la jornada laboral, que es diferente que un programador que tiene los ritmos internos de releases. Entonces, o el equipo de ventas, que si un comercial va a éxito y él mismo se puede gestionar. Pero en el equipo técnico consideramos que es un valor diferencial para que la persona pueda tener flexibilidad de dónde trabajar, de que haga horas de dónde, cuando trabaje e incluso que tenga 3 días de vacaciones a la semana, y consideramos que es una propuesta de valor diferencial y vamos a ser valientes y posiblemente la pongamos en marcha. Nosotros, yo te cuento nuestra historia, que también en este caso es particular, porque claro, lógicamente nosotros en el último año han entrado aquí 150 personas. Entonces, claro, en plena pandemia, a las cuales obviamente la mitad estaban teletrabajando. Y claro, yo no he llegado a conocer. Entonces, este problema que tú dices nos surgió. Este ha sido siempre un proyecto que ha sido como muy cercano, muy motivante, la gente siempre ha estado a tope y tenemos esa sensación, durante todo este año hemos tenido la sensación de que la gente no estaba entendiendo bien el proyecto y que nadie se lo había explicado, porque es que no nos podíamos haber ni reunido con ellos. Yo es que a la mitad de la gente todavía estamos conociéndola. Entonces, nosotros hicimos una iniciativa así un poco gilipollas que fue desayuno con el CEO. ¿Vale? Entonces me he hinchado, o sea, he estado todos los días a las 7 de la mañana de 6, digamos,
5 y yo, reuniéndonos aquí, desayunando todas las mañanas para conocer a todo el mundo. Y te juro que ha sido una de las experiencias más chulas de mi vida. He repetido todos los días. Para explicar la empresa, obviamente, había que contar un poco cómo funcionaba la empresa y un poco todo. Pero cada día era una auténtica aventura. O sea, nunca sabías lo que iba a pasar tal. Y así es como he conseguido conocer a todo el mundo de la empresa con los desayunos con el CEO, que de hecho los vamos a seguir manteniendo, aunque ya tal, hemos dicho, no, esto nos ha molado mucho. Ahora entre ellos, que desayunen entre ellos y que se conozcan los distintos equipos, porque también es importante. Porque es una manera... No, esto lo hacemos en físico. Ese día hacemos que se vean físicamente porque a mí me encanta el mundo virtual y me parece de puta madre y tal, pero y que lo entiendo y tal, pero ese momento tal que la gente por lo menos se vea una vez en la vida, que se vayan conociendo y tal. Virtual se ven toda la mañana los del mismo equipo, pero es que yo creo que se incluyen incluso entre gente que sean líderes técnicos de diferentes equipos porque luego al final tienen relación. Y ese momento físico sí lo hemos querido mantener de 6 en 6 cuando se ha podido, lógicamente, y ha sido una cosa como muy, muy entrañable y la gente lo ha agradecido mucho que se lo explicara de primera mano. Porque es verdad que al final para explicar un proyecto, aunque yo sé que el tema digital o la manera también de cada uno cómo se expresa, o yo particularmente quizás, me apetecía mucho hacerlo de manera física. Qué bueno, muchas gracias, chicos. Pues voy a haceros algunas de las preguntas que están en el chat y de nuevo recuerdo a la audiencia que os animéis y que mandéis más preguntas. Pero la primera la tenemos para ti, Rubén. Dicen, Rubén ha dicho que emprendió en tiempos de crisis. ¿Pensáis que en mitad de este tsunami es bueno lanzarse a poner en marcha una iniciativa? Bueno, pone Rubén, pero al final podéis contestar todos, yo creo. Yo estoy convencido y evidentemente en las crisis, en los tsunamis es donde surgen oportunidades. Yo solamente veo oportunidades y se me ocurren muchas ideas y digo, bueno, céntrate en tu camino, ya habrá tiempo. Pero cuando hay crisis hay cambios de comportamientos, ahora más que nunca. Hay gente pesimista que está perdiendo la ilusión y si tienes foco, tienes energía y eres optimista, pues más y eres visionario y ves oportunidades, es el mejor momento. Las grandes compañías han surgido en la crisis, entonces estoy plenamente convencido que es el mejor momento. Además, te nutres de gente que nace en ese ecosistema ya de crisis, ¿no? Pues si naces en tiempos de bonanza, pues cuando vengan dadas, pues a lo mejor se te va el equipo a otros, pero aquí estrechas mucho más relación con el equipo y afinas y generas unas ideas brillantes para que te permita ir creciendo como profesional y como compañía. ¿Queréis los demás hacer alguna...? Dale. Sí. Yo me sumo 100%, o sea, yo creo que cualquier momento es bueno, es como si te apasiona, si quieres, no creo que todo el mundo tenga que ser emprendedor, ni mucho menos, pero si tienes ese gusanillo o piensas que lo puede ser, es una vida muy apasionante, como decía antes Pablo, muy intensa. Y hay tantas ideas y tantas, a mí me pasa lo mismo que a Rubén, hay 1000 millones de ideas y las intento aparcar porque si no es imposible, pero se pueden hacer tantas cosas, es infinito, absolutamente infinito, y hay más maneras que antes, pero lo que hemos empezado que varios, ¿no? En el 2013 y antes, pues es que aquí no había de inversión nada, eran 3 y ahora hay... yo no me sé ya ni la mitad de los nombres, hay un montón de fondos y hay un montón de ejemplos más y la información está mucho más accesible. Es que y puedes aprender de cualquier otro tema que se está haciendo en otro sitio. Es que no hay excusa más allá de que no quieras o que todavía tengas cierto temor o lo que sea, pero el momento es el mejor y mañana será mejor todavía. Sí, la verdad que estoy completamente de acuerdo. Este momento es muy bueno, cualquier momento es bueno si quieres emprender. Ahora, en este contexto, además, hay muchísimo dinero, esa es la información que llega de todos lados. Y sobre todo, volviendo un poco a lo que comentaba antes, al final se trata de ser feliz y de hacer lo que te gusta. Entonces, si lo que te apetece es emprender y lo tienes claro, pues, vamos, mi consejo es que te lances, claramente. Para los emprendedores en potencia en la audiencia, yo creo que el mensaje ha sido clarísimo.
¿no? Hay que emprender. Pues, a ver, tenemos muchísimas gracias, chicos. La siguiente pregunta nos decía, ¿no se está dando demasiado valor a la analítica y menos a la intuición? Los grandes emprendedores en la historia no gozaban de las herramientas que tenemos hoy. ¿Dónde queda la valentía? Vale. Es una pregunta con un torero casi, ¿eh? No, yo estoy muy de acuerdo en esa afirmación. Es verdad que obviamente, joder, hay un montón de herramientas. Es que ahora no le vamos a poner ABS al coche, no le vamos a poner el airbag porque antes no se pusiera. Pues claro que sí, vamos a utilizarlo. Lo que no significa que dejes de conducir peor o que empeores en eso. Sino al final no te confíes de esas herramientas y juega con todas las herramientas, todas las ventajas que tienes, porque para eso está la evolución, y confía también un poco en tu valentía, en tu intuición y lógicamente en tu capacidad, porque al final puedes tener todas las herramientas del mundo, pero si tú no estás convencido de lo que estás haciendo, seguro que no va a salir bien. Estoy seguro. Entonces tú tienes que, tú si piensas eso, tira por ahí, porque ese es el camino bueno. Cuando empiezas a titubear es cuando al final las cosas no salen. Y eso es la parte de la valentía. Joder, luego si encima tienes la analítica que te dice que por ahí bien, pero juega con eso también. Es ese mix. No es todo ni valentía ni todo tal, pero un poco por ahí va la película. De acuerdo, yo creo que la parte analítica te da el camino para ser más eficiente y mejor. Puedes llegar a mejorar. Pero la parte de valentía y la intuición de un emprendedor es la que te puede dar la clave del éxito, la disrupción. Eso no te lo dan los números. Esa intuición de haber conocido cómo piensa la gente, cómo respira, cómo está el ambiente y tu intuición de, no, van a ir por aquí las cosas. Y luego convences al equipo, a los inversores y tal, pues evidentemente si lo logras, pues estás haciendo una gran disrupción. Y luego la analítica, evidentemente, tienen que estar en todas las empresas para medir. El que no mide, no controla, no mejora, ¿no? Pero la valentía es fundamental en los inversores perdón, los emprendedores, si realmente quieres crear algo único a nivel mundial. Muchas gracias. Siguiente pregunta que está, yo creo que está relacionada y profundizamos un poco más en este tema, es que nos llega desde Twitter. ¿El Big Data potencia la creatividad o acaba limitándola? ¿Qué pensáis? Yo creo que esto es como todo al final. Es que es lo mismo. Tú al final eso lo puedes tomar como tú quieras. Yo creo que es una herramienta que por supuesto te va a ayudar un montón a tomar decisiones, pero al final luego hay una parte de intuición, de conocer el negocio y tal, que yo te pongo un ejemplo que nos pasa ahora mismo. Hemos conseguido que el programa nos envíe los pedidos a los proveedores de forma automática. Un algoritmo que está muy afinado y que el 80% de las veces ya no lo estamos tocando. O sea, pero ¿cómo no vamos a revisar si lo que estamos pidiendo a esos proveedores, que ya me lo hace de forma automática por EDI, está correcto o no está correcto? Pues lo seguimos revisando. Pero antes esta mañana me contaban, en Mercadona, el jefe de tienda de Mercadona, aunque le sale todo automatizado, lo que tiene que pedir, lo que tiene que reponer con 28.000 algoritmos y con toda la experiencia que tiene, sigue él revisando de forma manual la información para hacer los pedidos en Mercadona y para cada una de sus tiendas. O sea, la chispa del arte, como en mi sector que se llama el arte del farmacéutico, o esa magia, siempre hay que ponerla con toda la información y con toda todo lo que rodee al sector y al Big Data o la herramienta X que sea. Yo creo que potencia a las personas. Es parte de nuestra salsa secreta, ¿no? de Beyond Price. Nosotros lo que decimos es, un hotel normalmente suele hacerlo con Excel. Nosotros lo que hacemos es con Beyond Price vas a ganar el 80% de tu tiempo. Aquí hemos clavado el dato que has estado comentando, Juan. El Big Data te da números. Yo añadiría la capa de inteligencia artificial que, como bien dice, ya te da decisiones más masticadas. Y te aportará el 80% de los temas más operativos, pero la persona tiene que estar aportando en ese otro 20% para generar el alto impacto en las decisiones que le aporta mayor valor a la organización. Entonces es un mix perfecto. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Es una fuente más para tomar decisiones. En ese sentido no creo que la limite, creo que ayuda bastante. No es la principal, por lo menos para mí, desde luego no lo es. Siempre estamos oyendo, ¿no?, ese equilibrio entre la parte analítica y la parte de la intuición, la valentía, etcétera, que está en el día a día, que al final es un elemento fundamental de la incertidumbre, ¿no? y el riesgo. Tienes cosas que sabes y puedes medir y cosas que no sabes y tienes que probar. Nos preguntan ahora por vuestros equipos comerciales.
nos dicen, ¿cuál es el impacto que habéis visto en los equipos comerciales y cómo ha cambiado su trabajo? Imagino que muy relacionado también con los cambios en las necesidades de los clientes y con el estar en remoto y no poder ver en persona a la gente, claro. Yo ahí puedo hablar poco, caso, es que yo, porque hable Rubén, porque yo ahí, sí, tú Rubén, sí, yo puedo hablar poco de eso. No, tú estás ahora vendiendo más que nunca, o sea que seguro que... Sí, pero yo no tengo comerciales, a mí vienen a verme. Entonces, Okay. claro, al final a mí me afecta menos. Yo prefiero que habléis vosotros. En nuestro caso es mal momento para la venta, pero lo que sí es sembrar, ¿no? Pero sin duda hemos notado una mayor eficiencia, porque antes cuando un comercial salía a visitar, no sé, 4 o 5 cuentas, pues ahora visita 20 o habla con 20. Y entonces hemos podido eficientar, no sé, hacer mucho más eficiente el proceso comercial, especializar a las personas y automatizar lo máximo posible ese proceso. Entonces, hemos notado por lo menos una mayor productividad en acciones. Lamentablemente, por el momento en el que estamos, no la hemos visto reflejado en la cuenta de explotación, pero la veremos. Yo en nuestro caso es que siempre somos una empresa B2C digital, entonces en ese sentido es exactamente igual, claro, con el añadido de la videollamada, que es para mí es el gran descubrimiento de este COVID y se está mostrando como una herramienta de captación excelente, la verdad, que antes no usábamos. Sí, a nosotros el tema comercial, lo único que nos afecta es que como al no poder tener visitas aquí nosotros de los diferentes comerciales y los diferentes comerciales no poder ir a las oficinas de farmacia a trabajar un poco en una empresa, imagínate en un L'Oréal o de repente todos los focos se ponen en, ostras, si no podemos vender en tienda física, en una farmacia física, tenemos que vender online. Entonces, de repente, todos los focos de la empresa se trasladan al mundo online y de repente, donde no había acciones, empieza a haber como mucha imaginación y todo el equipo de marketing de esa empresa se vuelcan a hacer acciones online, cosa que también, obviamente, pues nos ha venido bien y nos ha permitido tener muy buenas relaciones y con la industria hacer cosas disruptivas y nuevas que no hubiéramos hecho si esto no hubiera pasado. Qué bueno, muchas gracias. Muchos cambios en todas partes. Aquí lo que es impresionante es cómo están cambiando vuestras empresas en todos los equipos, toda la estrategia, todo está cambiando y mostráis esa agilidad tremenda para reaccionar. Una pregunta a Juan, te han visto experto en marketing digital, Juan, y nos preguntan que cómo pueden aprender de SEO. Vamos a ver, yo soy un neófito de esto. Yo empecé hace 5 años, cual subnormal. Cogí y me puse a meterme por internet para no hacer las típicas jaimitadas que cuando yo monté mi Shopify hace un montón de años. Entonces, aprender de SEO al final es una cosa súper compleja. O sea, yo cuando escucho a la gente, a los analistas que tenemos de SEO, a la agencia externa, ¿qué tal? Los escucho hablar, alucino hasta qué nivel está llegando el tema. Nosotros en particular estamos en un tema que tampoco me voy a meter mucho en el tema porque soy un neófito, del EAT, de cómo influye que cada persona, la credibilidad que tenga, sobre todo en un sector salud, donde nosotros vendemos consejos de salud, es súper importante y cómo Google penaliza que cualquier pringao no pueda decir lo que quiera sobre la salud, que eso hay que tenerlo controlado y Google está muy preocupado, de verdad preocupado y sancionando mucho a que una persona diga cualquier disparate sobre cualquier medicamento, cualquier complemento alimenticio o cualquier cosa y de verdad que están muy encima de eso y están muy preocupados y a nosotros una de las cosas que más nos vuelve loco y a mí me preocupa igual que David ha basado todo su crecimiento siempre en el orgánico, para mí fue la prioridad siempre trabajar el orgánico porque creo que era la base de todo, luego vuelta a hacer las perrerías de siempre, pero para nosotros el EAT, el tema de la confianza y tal es cada vez es fundamental. Aprender SEO, yo qué sé, o sea, al final eso... Se monten foros y cada uno dice una cosa y cada uno dice... A mí me gusta mucho porque me entretiene, de verdad que cuando lo leo es una cosa que me pongo a leerla y digo, joder, si es que tiene todo el sentido, estos de Google son unas máquinas. Porque van todo el rato dando una vuelta, otra rosca de vuelta, porque a Google lo que le pasa es que le sale un problema y le tiene que dar otra rosca a su algoritmo y surge otro listo y entonces le da otra rosca. Y cada vez, tío, lo afinan más los jodidos. Eso sí, les gustan los cuartos como un demonio. Que te lo diga David. Sí. No, pero tu sector, ¿qué tal? ¿Han tocado todavía? No. Sí, en mi sector han aplicado un montón, tío. Sobre todo las penalizaciones ya te digo, por el tema de toda la información que pueda dar fraudulenta. A nosotros nos ha venido bien porque yo tenía mucho de esto. De mucha gente que se pone que es un experto de algo, que es farmacéutico, que vende pastillas para adelgazar o qué tal.
y a nosotros nos vino muy bien. Cuando pasó todo esto el cambio, a nosotros nos subió porque enseguida nos identificó como una farmacia online. Entonces, bueno, nosotros luego hemos trabajado internamente con los equipos de SEO para que todo esto tenga más sentido. A nivel de SEO nosotros tenemos un problema de un catálogo súper amplio de productos que nos penaliza muchísimo, pero bueno, intentamos trabajarlo y acotarlo lo máximo posible. Yo un poco igual como Juan ha contado, o sea, buscando. O sea, yo recuerdo que dije, joder, para que nuestro portal se posicione bien y tal, y sin muchos recursos, tiene que ser por SEO. Y si además tiene una demanda creciente y no hay una oferta especializada, es perfecto que nosotros seamos número 1, 2, 3 o lo que sea para este sector. Entonces me puse a buscar foros, me bajé un montón de libros, preguntaba a todo el mundo, escribía email random a la gente, oye, ¿me puedes resolver esto? Tal. O sea, lo que hiciera falta. O sea, yo creo que la insistencia es clave, ¿no? Si eres persistente, al final saldrá. Y no hay tanta gente, es que no hay tanta gente que le dedique foco a una cosa un día y otro día y otro día. Ahí es como empiezas a despegar, ¿no? Y eso no lo sabía yo en su momento, pero me fui dando cuenta. Digo, joder, quiero ser el número 1 para el tema de glamping. Y al final, pues tampoco estábamos tantos en el mundo intentando hacer eso. Y empieza a persistir, a persistir, a persistir, y empezamos a despegar. Y una anécdota rápida, que ahora que hemos hablado del tema, no puedo dar mucho consejo de SEO porque al único emprendedor que le he ayudado yo con tema de SEO, que le hice un favor, que tenía un tema de educación, un pedazo de proyecto, y le di un montón de consejos. Mira, lo tienes que hacer así. Se venía a mi oficina a las 7 de la tarde y decía, venga, 1 hora de SEO, te doy 1 hora de SEO. Así, y estuvo todo el tiempo y el tío lo consiguió posicionar muy bien hasta que de pronto le hicieron un hackeo en su web y le rellenaron toda la información, en vez de educación, de Viagra. Entonces empezó a ser el número 1, pero en vez de educación, de Viagra. Estaba muy bien posicionado, pero de una temática totalmente distinta. Así que cuidado también con la seguridad. Eso era Juan que estaba queriendo vender por ahí. Sí, sí. Yo voy a cambiar de negocio aprovechando la jugada. Pero dice, oye, han pasado 6 meses y todavía salgo muy bien en Google, pero todavía por el tema de Viagra. Oye, por el tema de educación no me viene. Me llama la gente para ver si tengo Viagra, tal, si puedo venderle. Sí, sí, sí. Oye, hay una historia que a mí me encanta y que no es de SEO, pero es de cómo conseguir clientes inicialmente, que es la de Pablo. Yo sé que siempre te la pregunto, Pablo, pero es que a mí me parece absolutamente espectacular. Y para aquellos que están pensando en emprender en la audiencia, yo creo que escuchar la historia de cómo Pablo consiguió sus primeros clientes, tenéis que escucharlo para daros cuenta de cuál es la diferencia. O sea, ahora mismo estáis viendo a 4 emprendedores consagrados con unas empresas espectaculares que pueden estar pasando por un momento más difícil o menos, pero desde luego empresas con unos productos muy sólidos, unos servicios muy sólidos, una base de clientes, una recurrencia, pero el primer día no es así, ¿no? Y a mí me encanta la historia de cómo empezó Pablo, porque te da una idea de cómo es el momento ese de empezar. Sí, pues a ver, yo empecé con esto por una faena que me hizo Yastel en su día, pero empezamos por reclamaciones a aerolíneas. Entonces descubrimos que había una normativa que si un vuelo se te retrasa más de 3 horas o te lo cancelan, pues te tienen que indemnizar, ¿no? Según la distancia del vuelo con una cantidad. Entonces, claro, pues miré Google Trends, no sé qué, y es que había un conocimiento de la ley absolutamente ínfimo. Entonces dije, bueno, la ley está muy clara, los abogados me decían que se ganaba, pero ¿cómo encuentro mis primeros clientes, no? Entonces, pues empecé a ir con mi directora comercial al aeropuerto a las 9 de la mañana. Veíamos en el panel qué vuelos venían tarde y nos pusimos en la puerta a la salida de los vuelos a dar tarjetitas. Explicábamos la ley y demás y bueno, era bastante peculiar porque sale gente de 20 vuelos a la vez, ¿no? Entonces te ponías a gritar ahí, vienes de túnel, no sé qué. Pero claro, cada cliente de esos era un ingreso medio de, pues doy el dato de ahora, pero vamos, era el mismo que en aquel entonces, de 110 euros, ¿no? O sea, que era dinero. Y bueno, pues fue un poco marketing de guerrilla total. Fuimos con el miedo de que, hablando en plata, que nos echara la policía a gorrazos de ahí. Y la realidad es que estuvimos haciendo eso casi 7 años, ¿no? Esto que era ir a ver paneles por la mañana, pues luego ya fue un sistema de análisis de datos, analizando si había fuerza mayor o no en los vuelos, con notificaciones push a los comerciales en diferentes ciudades, para los sofisticamos
lo sofisticamos bastante y durante años nos funcionó de cine y es que es evidente, ¿no? ¿Dónde encuentras clientes de algo que no se conoce? Pues en el punto de conflicto. Y fue lo que nos dio la primera atracción. Vamos, yo recuerdo esa experiencia con mucho cariño, la verdad. Muchas gracias por compartirla. La verdad es que me encanta, ¿no? Y al final yo creo que muchos nos pensamos que los emprendedores de repente un día montan la empresa y los clientes están ahí, ¿no? Y es al final hay que ir a buscarlos, como tú dices, donde estén. Y hablando un poco de ese momento inicial, nos preguntan, me gustaría que comentarais el momento eureka, ¿no? ¿Cuánto de esa idea inicial y cuánto de maduración de ese momento llevan a la decisión de emprender? ¿Cómo os lanzáis? Cuanto menos lo pienses, mejor, porque si te lo piensas... Nosotros acabamos una experiencia de gestionar en una empresa tecnológica y queríamos emprender. En aquel momento llegó el Founder Institute, que es una de las mayores aceleradores de Silicon Valley, aterrizó en Madrid, y te exigen 3 ideas de negocio. Y no sabíamos qué creer. Lo que sí teníamos el propósito de, oye, tenemos que crear algo disruptivo a nivel mundial que se nos reconozca por algo y basado evidentemente en tecnología y en customer experience, que sea fabulosa y muy fácil de usar. Y mi hermana es hotelera y en ese momento nos comentó la oportunidad de los hoteles, nos metimos y fue cuestión de una semana, entre los dos, presentamos 3 ideas, mi co-founder Emilio Galán y yo, presentamos 3 ideas cada uno, la de empresa era común, analizamos el tamaño del mercado, la oportunidad y en una semana nos decidimos. Porque si te metes y la profundizas, se te va, además de que se va pasando el tiempo, se te va, puede perder el gusanillo o incluso pierdes tiempo. Al final hay que ir a la ejecución, evidentemente, si estás convencido de que quieres emprender, como nosotros lo teníamos clarísimo. Yo, en mi caso, bueno, cuando terminé la carrera, mi suegra me mandó a trabajar a su farmacia con 23 años en un pueblo, aquí en Cartagena. Y claro, tú imagínate, un empleado y yo allí atendiendo pues a señoras mayores, estupendas, todas simpaticísimas, pues imagínate, así durante 5 años, ¿vale? Entonces, un momento con 28 años me dije, ¿pero esto qué es? O sea, me voy a morir aquí. Aprendí gracias a eso, me ha venido muy bien porque he aprendido todas las ineficiencias del sistema y me ha hecho muy especialista del sistema y lo conozco muy bien, o creo que lo conozco bien, por lo menos. Y dije, tío, yo así no puedo seguir en mi vida. O sea, necesito dar un cambio. Y un día, hablando con mi mujer, le dije, yo esto así no sigo. Yo necesito hacer cosas, yo necesito moverme y yo voy a ir a matar. Y nada, yo empecé poco a poco, sin tampoco grandes pretensiones, sin tener, hasta que conocí a Antonio y a Nacho, que madre mía, me puso en la cabeza loca. Yo empecé diciendo, bueno, venga, pues vamos poco a poco, vamos a ir arrancando, pero estos me pusieron estrella polar, tú tira para adelante, tal. Y ahí voy como un cenutrio. Y así un poco ese momento de decir, es que yo no quiero seguir así, yo quiero cambiar las cosas, yo veo muchas ineficiencias en esto y mi vida no puede seguir tan monótona y me entraron muchísimas ganas y no se me han quitado todavía, ¿eh? He descubierto una cosa que de verdad, ¿eh? He descubierto una cosa que yo no sabía que tenía dentro, que era ese hambre por emprender y cada día encuentro que tengo más. Es que es una cosa como muy adictiva. Y muy curiosa y muy bonita de cuando la encuentras, porque ya al final el entorno que tenía farmacéutico de tal es un entorno quizás a veces muy acomodado que no invita a emprender y hasta que no te surge por algún lado, de repente te da el chispazo y lo haces, pues no te cambia la película. Yo la verdad es que no te sé decir el momento eureka, es que estaba absolutamente convencido de lo que hacía. Pero bueno, a ver, se me ocurrió la idea, la iba comentando con gente y me decían todos, pero eso ya existe. Y decía, que no. Búscalo en Google, que no existe. Hay asociaciones de consumidores, tal, pero no hay un modelo a éxito que te... Y luego me acuerdo que hice un vídeo entre mis compañeros de máster de cuéntame la última que te han hecho, ¿no? En la que te has sentido timado. Y bueno, pues fue cogiendo cuerpo y me fui ilusionando y hasta tal punto que los primeros meses de la empresa pues los financié con una ampliación de hipoteca, vamos, que me podía haber pegado una leche y estuve un año y medio. Estuve un año y medio sin sueldo y bueno, pero de hecho apuré el tema de la financiación hasta empezar a tener métricas razonablemente sólidas, porque todo lo que oía era que ya no se financiaba sobre PowerPoint, sino sobre primeros resultados, ¿no? Y bueno, la verdad es que me coincidió el timing y tuve suerte, pero siempre ahí sí que era un tema
intuitivo y aparte del feedback que me daba la gente, era un tema intuitivo y siempre me lo he creído a ciegas, la verdad. Qué bueno. Pues oye, muchísimas gracias a los 4. Ya nos habían advertido al empezar que en Foro de Foros somos puntuales y a las 8:30 terminamos. Así que os quiero dar las gracias a los 4 por compartir vuestras experiencias y sobre todo os quiero agradecer que habéis respondido con mucha honestidad, habéis contado tanto la parte personal como la parte profesional. Yo creo que hemos aprendido muchas cosas, ¿no? De la parte más analítica, más sistemática de lo que podemos hacer antes de tomar una decisión y lo que podemos hacer después para analizar si esa decisión fue la buena o no y cómo seguir avanzando. Y segundo, pues oye, hay un elemento, como decía Juan, de arte, un elemento de valentía, un elemento de, oye, hay que jugarse en algún momento dado y un poco cerrar los ojos y tirar, ¿no? Entonces yo creo que es importante esa combinación de los dos aspectos en la vida del emprendedor y en la gestión de estos entornos de incertidumbre. Así que muchísimas gracias a los 4, es un lujazo para mí poder compartir este rato con vosotros y espero que a los que estáis en la audiencia os haya gustado tanto como a mí. Muchísimas gracias por darme la oportunidad. Gracias. Hasta luego.